Alguna vez nosotros fuimos parte de la naturaleza hace muchos años, pero algunos guardamos en los genes cierta comunicación casi mágica con el medio natural. Entonces la necesidad de volver a ella es una necesidad que a algunos de nosotros se nos hace imperiosa. De todos modos, como yo nací en una ciudad, nací en Bahía Blanca y viví en una ciudad, o en el Gran Buenos Aires, no tuve contacto con la naturaleza durante muchos años. Lo que me atraía eran las láminas de los libros de la escuela primaria, donde suponía que el autor del libro había inventado animales, pájaros, cosas por el estilo. No sabía que había una realidad que se superponía o que superaba lo que yo veía en las láminas. El pueblo está más interesado. El pueblo al que yo pertenezco, no, tampoco me excluyo, ¿no? Elige sus representantes entre los que le dan una posibilidad de ser más ricos, o sea, de estar mejor económicamente. Eso es lo que nos prometen. Nadie dice que va a cuidar los humedales. ¿Y para qué sirve eso? ¿Qué son los humedales? Bueno, sí que lo sé, pero la mayoría de la población desconoce eso y no le interesa. ¿Para qué sirven? Este proyecto de conservación de humedales se inició en el año 2007, cuando estábamos investigando el virus de influenza aviar en aves silvestres, y contactamos a los cazadores de la provincia de Santa Fe para tomar muestras de esos patos. Y en ese contexto fue que comenzamos a tomar realidad de la dimensión del tema de la cacería deportiva de aves acuáticas en Argentina, cosa que hasta ese momento desconocíamos, y nos dimos cuenta de, por un lado, el número de animales que se cazaban, y por el otro, caímos en la cuenta también de que la única munición disponible en el país era la munición de plomo. Este ecosistema está inmerso, ¿no es cierto?, dentro de un paisaje que tiene que ver con el espinal y con todo un ámbito de cañada, típica de pastos de agua, básicamente los canutillos, lo cual representa el mejor pasto que tenemos nosotros para nuestra zona. Nuestra zona está en los últimos tiempos estuvo bastante comprometida con la llegada de muchos cazadores extranjeros, referido al tema de la caza de patos, básicamente en la época de la llegada de estos patos en la zona. Se juntan los patos, se juntan en mayoría y le tiran arroz, todo eso porque tiran arroz y se asientan ahí. Y ellos ponen así, cortan vara y las plantan así, tipo para esconderse, y ahí cuando los llaman, el cazador va y los llama y los mata. Acá ha pasado en establecimientos que prácticamente han dejado la ganadería de lado para incorporar la caza como parte del negocio. Y bueno, con esa caza indiscriminada vemos de que muchas especies ya no están de manera como estaban hace años atrás. Sí hay menos, pero más se reproduce. Donde más se reproduce en los saladillos, en la rosera, el pato. La
Las aves se intoxican por ingerir munición de plomo, bien perdigones o bien restos de balas, por varios motivos, ¿no? En el caso de las aves acuáticas, las aves terrestres, es principalmente porque confunden los perdigones de plomo que han quedado en el medio ambiente después de las cacerías, los confunden con partículas de grit o bien con partículas de alimentos, semillas, y las ingieren, confundiéndolas con este tipo de partículas. No nos olvidemos que nosotros estamos en una zona donde hay aproximadamente una siembra promedio de 45 o 50 mil hectáreas de arroz. Y el arroz siempre está muy hermanado con el tema del pato en esta zona. Humedales, arroz y el régimen de lluvia. A la par de mi padre aprendí. Yo cuando era chiquitito él me llevaba a los lugares, me mostraba todo. Y ahí cazábamos los dos juntos. Yo le manejaba el bote y él tiró. Y así aprendía, más día que iba, más lugares aprendí. Y ahora me sé todos los lugares. Acá hay muchos papás que salen a cazar y los chicos los acompañan, pero ahí está la diferencia. Yo les digo, ¿para qué cazan ustedes? ¿Para qué salen a cazar? Y para comer, señora, me dice. Y bueno, está bien, querido, le digo yo, está bien. Acá el tema está que nosotros tenemos que cuidar o tenemos que ver, a ver, cuando vienen a cazar y escuchen tiro, y sabemos que son piezas, que son patitos, porque vienen a eso, a cazar patos, que quizás tiran o que meten en bolsas y después las tiran a las bolsas. Se pierden muchas aves. Sí, además Las especies. Si sigue pasando esto que empiezan a cazar por deporte y ya no va a quedar vamos perdiendo pato. muchos patos y además dentro de 15 años capaz que no veamos un pato. Que nuestros hijos no conozcan un pato sirirí. Yo me acuerdo que una vez en un puentecito que estaba con agua habían tirado las bolsas de pato y la habían dejado ahí. Entonces hay una diferencia, eso siempre le digo a los chicos, está mal cazar. Señora, si lo vamos a utilizar para comer está bien, bueno. Y a veces hasta vienen y me dicen, señora, mate una paloma. Pero se la di a mi gato, dice. Creo que sobre eso también, que ellos no sientan que salir a cazar está mal y que no me tienen que contar o que no, y aparte no a mí, sino que les quede a ellos para la vida, la diferencia. La caza es la explotación de un recurso natural renovable. Eso es lo más importante. Mientras sea racional, puede ser renovable. Si eliminamos el recurso, se acaba la cacería, se acaba la actividad. Calculo que todo el mundo cree que nunca se va a acabar. Creemos nosotros que tampoco se va a acabar. Igual nuestra contribución es, tratamos de hacer lo posible para que eso pase, para que el recurso... Yo de todas maneras me gustaría pasar unos cuantos años más trabajando de esto. O sea, porque soy uno de los interesados en cuidar para que esto siga. Hay como una mala imagen del cazador porque es el que directamente caza un animal. Y por otro lado es muy fácil o tiene en la prensa sensibilizar en contra de los cazadores porque es una acción muy simple y directa y no es compleja de explicar. Ducks Unlimited es la segunda asociación conservacionista en tamaño del mundo y el 100% son cazadores. Entonces, como se ha dicho, yo soy el primer interesado, como yo lucro con esto, es mi trabajo, es mi actividad. Si yo mato la gallina de oro, me quedo sin trabajo. Yo soy el más interesado y el que más valor le da a los recursos naturales que tenemos. Se parte de niveles de población determinados y lo que se busca es aumentar mucho el nivel de población. O sea, la conservación de los cazadores es una conservación de abundancia, no una conservación para evitar que se muera el último individuo de una especie. En los años 70 la conservación todavía significaba otra cuestión. La conservación significaba
la conservación de especies de caza, animales de caza. Y todo eso empezó a cambiar en el año 80 más o menos, 79-80. De repente, algunas personas, muchas personas realmente en los Estados Unidos y Europa, y unos pocos latinoamericanos y otros, empezaron a pensar que realmente el mundo está para acabarse a toda escala, desde la escala de 1 metro cuadrado de suelo para arriba, hasta los elefantes africanos, pero no solo las especies de caza, sino también los ecosistemas como todo, etc. Y de repente la conservación fue reinventada como palabra. Y la conservación, para muchos, no para todos, pero la conservación se aumentó, se cambió por completo para incluir un montón de elementos fuera de solo los animales de caza. Pero para que esos cupos de caza sean realistas y permitan la continuidad de las poblaciones de animales silvestres, tienen que estar basados en números reales o conocidos de las poblaciones de esos animales que se van a cazar, cosa que en nuestro país está ausente. En el mejor de los casos se hacen estimaciones relativamente groseras, pero hay una enorme necesidad de ahondar más en ese punto porque los datos fehacientes realmente no se conocen. Hay 5 especies susceptibles de caza por la ley de la provincia de Buenos Aires, que son el pato maicero, el barcino, el siriripampa, el cuchara y el crestón. Hacemos un chiflete nosotros y lo llamamos a los patos. Así como le digo, hacemos todo tipo sombrilla así, que los tapamos y le echamos para que vengan, se echen, los matamos. Y lo voy apilando hasta cierto punto, ¿no? Después los vamos otra vez, los venimos. Y eso los damos, los patos que matamos los damos, para que no se tire. Entiendo que la vida es un conjunto, es una aventura que nos incluye a todos. Por eso me preocupan los otros seres, animales o vegetales, porque pienso que el hombre corre riesgo. La inclusión de todos estos elementos peligrosísimos, un día tendría que ser revertida o estudiada, pero temo que el hombre no pueda ser más pobre, no quiera ser más pobre y corre el riesgo de desaparecer por eso, por ambición. La evidencia, por ejemplo, la evidencia que han recolectado allá en Santa Fe, la evidencia real, verdadera de la ciencia aplicada, la ecología aplicada, es la única cosa que podría convencer a los gobiernos provinciales, por ejemplo. Bueno, creo que la provincia de Santa Fe y este proceso en conjunto que se ha llevado adelante para sustituir el plomo en lo que es el llamado turismo cinegético ha sido una cuestión sin precedentes en lo que es la República Argentina. Va dentro de una política general de cambio en el turismo cinegético, donde se pasa de hace 8 o 10 años atrás un proceso en el cual se promovía a través de páginas de la provincia y de videos de la provincia la caza, a una cuestión mucho más regulada, mucho más acotada, tanto en áreas como en número de especies, como en número de disparos de cazador y con la sustitución progresiva de plomo. Inicialmente tuvimos acceso a los patos que donaban los cazadores, muy gentilmente y realmente con mucho interés genuino de conocer la problemática en nuestro país, si es que existía.
Pero nos quedaba la historia incompleta, enfocándonos solamente en las aves cazadas. Hay indicadores muy claros del impacto en la salud de los individuos que se pueden obtener a partir de los animales vivos. Entonces, en una segunda instancia, muestreamos también patos vivos. En cuanto a exposiciones agudas, que llamamos a lo que es los porcentajes de ingestión que hay de municiones de las aves acuáticas en estos humedales es alta, registrada incluso en muchas partes del mundo con intensa actividad cinegética. Estamos hablando de que arriba del 25% de al menos 2 o 3 especies de patos están altamente expuestas a la ingestión de municiones de plomo. Nosotros no hacemos caza científica por la cuestión de los principios éticos del grupo, entonces que nos pudiesen proveer las piezas para hacer las investigaciones fue clave. El efecto que tiene el plomo sobre las aves es variado, porque como sucede con otros metales pesados, puede actuar a diversos niveles, interactuando o afectando, digamos, al equilibrio de ciertos cationes, ciertos elementos, como por ejemplo el calcio, o actuando sobre la estructura de algunos enzimas, o enzimas que necesitan de otros metales pesados para actuar. Nuestro objetivo fue investigar sobre los patos silvestres, si los mismos ingerían o no las municiones que se desechan por la actividad cinegética, y si había una exposición crónica, es decir, si esos plomos se estaba acumulando, como todo metal pesado sucede en los organismos vivos, se estaba acumulando en la estructura ósea de las aves. Esos fueron mis primeros 2 objetivos, y de hecho nuestros resultados preliminares hablan de que hay una exposición bastante alta, ¿no?, al plomo de las aves. Se usa siempre la frase de el canario en la mina de carbón. Eso se hacía cuando había problemas de monóxido de carbono, escapes en las minas, se llevaba un canario vivo, y si el canario se moría era que habría un problema de un escape de monóxido de carbono que nosotros no percibimos por el olfato. Entonces es como el centinela que da ese alerta. En este caso nosotros usamos a los patos como centinelas de un problema ambiental mayor. El razonamiento detrás de eso es que si los patos están expuestos, todos los demás seres que están en ese mismo ecosistema también están expuestos a ese mismo plomo. Se han llevado a cabo diversos estudios con aves rapaces, tanto de zonas húmedas como de zonas terrestres. Por ejemplo, con especies de zonas húmedas hemos trabajado con aguilucho lagunero, con águila imperial, que es una especie bastante amenazada, y se han descrito pues, se ha observado que la ingestión de perdigones de plomo es bastante regular a lo largo de toda la invernada, porque se alimentan precisamente de aves acuáticas que han estado tiroteadas, que han quedado malheridas o muertas, y estas aves las han carroñado. Our very close colleagues and students at the Wildlife Health Center at UC Davis, along with collaborators in multiple agencies and institutions, have been studying the problem of lead toxicity in condors and looking at where the exposure occurs in their environment. And one of the routes of exposure, of course, is the lead shot that is still used for hunting upland game in California, or was, until they did the science to show this is a big route of exposure for the California condor. It's something that's going to limit their recovery in the wild, and we have to do something about it. Hemos sido engañados muchas veces por la creencia de que un científico es un tipo que se oculta en una torre de marfil y hace una cosa que no sirve para nada, que nadie va a entender nunca. No, no se trata de eso. Se trata de que el científico está al servicio de las necesidades del hombre, no del país, sino del hombre. Lo que vamos a hacer es rotular la bolsa. Se le pone SR porque es de la arrocera San Roque. A esta le vamos a poner 5 porque hay 3 transectas separadas cada 50 metros. Esta es la primera y de cada transecta se toman 5 muestras también separadas por 50 metros. Esta es la quinta de la primera transecta. Entonces se le pone 5 y la fecha del día de hoy, que es 13 de mayo del 2010.
La acidez lo que hace es permitir la disolución del plomo en sales. Y esas sales son las que se incorporan al suelo, pueden incorporarse al suelo, al agua o a la planta, que es lo que estamos tratando de determinar. Y es súper importante que los científicos trabajen con la gente local, con los gobiernos locales, etc. Pero si no, no habrá ningún cambio. No habrá ningún cambio. Los biólogos van a seguir publicando en su revista indexada y nada va a cambiar. Hay que trabajar juntos. Hoy yo hice los hoyos para sacar la tierra. Y aquel chico Señor profesor. se encargó de sacar los pastos. Y este chico bolsé y saqué tierra. Discúlpeme, flaquito. Yo medí con la profe de geografía, medimos los metros para hacer los hoyos. ¿La profe de geografía midió? Sí. Yo es la primera vez que me meto en este trabajo del campo y por ser la primera vez me gustó, porque me gusta lo que vamos a hacer y me intrigó a eso. Así que me voy a meter en el trabajo y como por la primera vez que la conozco quiero ver, porque se nota que habla igual que yo y me gusta el trabajo, así que hoy a las 2 voy a estar en la escuela para ver qué metodología hacen con esto, con las bolsas. Cada vez que se dispara un perdigón, son muy pocos los perdigones que realmente impactan contra el animal, contra la presa. Quizás 8 perdigones de los más de 300 que puede tener un cartucho. Son 32, 34 gramos, depende del tipo de cartucho. Es una cantidad de plomo que poco a poco va entrando en el medio ambiente, se va quedando en forma de perdigón en el suelo, en el sedimento de muchas zonas húmedas, en arrozales, por ejemplo, y las densidades que se pueden alcanzar a lo largo de los años pueden ser muy altas, ¿no? Todo este problema, digamos, asociado a la contaminación de plomo, dio lugar a que se pensara en los pobladores locales como potenciales consumidores de esta carne de caza, y de esa manera es que llegamos a la vinculación actual con los grupos de investigación de salud pública. De haber visitado la zona varias veces, sabemos que el pato se consume prácticamente 2 o 3 veces por día durante los meses de caza. Entonces, bueno, lo que es qué carne se consume, de dónde lo obtiene, si la caza por sí mismo, si es un pato que está criando en el fondo de su casa, ya es una cosa diferente, o si lo recibe de los cazadores mismos, y además, por supuesto, lo que es la frecuencia de consumo, ¿no? Pato, cartucho, todo lo que no queda nada, juntamos todo y los patos se limpian y después se reparten a gente en el pueblo que encarga y siempre tiene una salida. Como yo voy a contar, se da mucho a comedores en los colegios. Entonces lo que no tiene salida a través nuestro sale directamente a comedores que están siempre agradecidos, ¿no?, de recibir carne gratis. Y al mismo tiempo a nosotros, yo creo que a menos personalmente nos libera mucho un cargo de conciencia que por ahí no tiene por lo que hace. Y ellos te traen y te dan nomás, y nosotros lo hacemos a veces guiso, algo, una comida. Y cuando vos comés, lo que sea, las patitas, la pechuga, algo de eso, están las municiones. La propia munición que queda dentro de la carne, simplemente la trayectoria de la munición, el perdigón o la bala, van a dejar pequeños fragmentos, pequeñas trazas de plomo a lo largo de la carne, la van a contaminar también. O cuando vos estás por cocinar, la parte donde está la munición está morado, esa parte ya está perdida en la comida. Y además cuando se cocina incluso se puede favorecer con la acidez de los propios
jugos de la carne, los líquidos con que se cocina a veces, vinagre, incluso vino, favorecen la disolución de este metal en este proceso. Se hace más biodisponible y de esta forma se pueden también exponer las personas a unos niveles mucho más elevados que con una dieta que no contenga este tipo de munición. Esto, al estar depositado en el ambiente, lo que genera es una toxicidad de cadena trófica. Al transformar el plomo que se degrada del perdigón en compuestos organometálicos biodisponibles, se biopotencia, se biomagnifica, se acumula en la cadena trófica y de esa manera se vuelve disponible para el organismo en transformaciones químicas que lo hacen después, no solamente metal circulante, sino que además metal que se deposita. Y en este depósito se encontraron que hasta entre el 98 y 100% de los patos tenían plomo en los huesos, por lo cual nos está hablando de que el 98 al 100% de los patos estudiados que están siendo ingeridos por la población tuvieron metal circulante que potencialmente se deposita en diversos tejidos, principalmente en hígado como órgano secundario. Y por otro lado, considerar que esta toxicidad ambiental, con un perdigón de plomo, podemos contaminar hasta 12.000 litros de agua, hasta 800 microgramos por litro. ¡Qué valiente! Debo haber conseguido otro como la Paula. No, los van a evitar unos chanchos. Otra cosa muy importante que tenemos que saber es que si bien los perdigones duran 300 años en el ambiente, tenemos que saber que cortando con el depósito estamos llegando no a una reparación ambiental, pero sí a una mitigación del daño. Y por supuesto estamos disminuyendo el potencial riesgo de seguir incrementando, que fueron hallados hasta 1.400.000 perdigones por hectárea en las zonas estudiadas, y son datos más que suficientes para tomarlo en consideración. Pero por supuesto que como nosotros estamos desde el ámbito de la salud, nos toca evaluar a la gente y hacernos cargo del ámbito en el cual nos estamos desempeñando. Que el plomo entre en la vida de un grupo de especies, los patos, y que a través de ellos llegue al hombre, porque que a nosotros se nos acusa muchas veces a los conservacionistas de preocuparnos por los animales más que por nuestra especie. Y en realidad yo estoy muy preocupado por la especie humana. Creo que es lo fundamental, porque los seres que más quiero en la vida son seres humanos. La carta, lo que sentía, una mezcla de sensaciones. Sentía bronca, sentía impotencia y escuchaba los tiros. Cuando izábamos la bandera, escuchábamos los tiros como que estaban ahí en el patio de la escuela. Y no tenía respuesta para los chicos, para mis alumnos. Yo en ese momento estaba en el área de ciencias naturales. Y les enseñaba de cuidar, de proteger y no hacía nada. Yo no, era como que una cosa era lo que decía y no hacía. Así que bueno, me levanté una mañana, un domingo me acuerdo, y empecé a escribir. Empecé a escribir porque era una manera de empezar a hacer algo. Así empezó. Comencé a relacionarme con el proyecto atendiendo a la necesidad, tanto por mi vocación como por la necesidad que se veía en el proyecto, de que nuestros hallazgos científicos fuesen aplicados a la comunidad afectada y a los gobiernos que tomaban las decisiones para tratar de aportar herramientas para solucionar un problema. De la Secretaría de Medio Ambiente, para nosotros fue uno más de los procesos que tienen que ver con la complejidad de gestionar el territorio de una mirada integrada. En nuestro caso,
se asocia a la expectativa de que sea el procedimiento de decisión de cómo desarrollar el turismo cinegético en un marco de cierta racionalidad al que nosotros estamos tratando de llegar. Hoy hablar de casa sustentable o casa sostenible no es hablar solamente del plomo. Si el plomo es una parte muy importante, porque estamos hablando de salud en el ecosistema y de la especie, sino también hay que mirar el tema poblacional, el manejo en cuanto a los cupos, el manejo en cuanto a las áreas factibles de cazar, el manejo en cuanto a aquellas, o identificar aquellas áreas donde se reproducen las aves y que es mejor preservar para que el recurso siga existiendo. La divulgación de lo que hacemos los científicos y de lo que se hace en las universidades está cada vez siendo más y más importante en nuestra vida. Nos saca un poco de nuestro espacio tradicional, que es quizá el espacio del laboratorio, el espacio del trabajo de campo, el espacio del análisis de datos, y nos pone en una nueva responsabilidad que es que tenemos no solo que explicar las cosas en el aula de la universidad, no solo explicarlas en una presentación, en un congreso científico, sino que también tenemos que ser capaces de explicárselas a la gente. Working with you on this, I thought that this would be very much a question of convincing you of not to use lead shot and use non-toxic alternatives, and we have spent some time on that, but today I believe that's the smallest part of it. Today I see the obstructions here of getting the non-toxic shot into the country and getting them available for the hunters and at an affordable price. That's the biggest challenge we have. So I think people here, they are very open, much more positive to our message than I had expected. They're very friendly. I think this is also has been a clinic about friendship, and I'm very happy about that. So I see more the obstructions in having non-toxic shot available for the hunters than making the hunters use it. En eso vamos a estar, porque aparte nos interesa el tema y nos interesa saber qué pasa. No podemos nadar en contra de la corriente, vamos a tratar de que no. Así que vamos a seguir trabajando y bueno, y lo que esperaríamos que podamos ya contar, es cierto, ya por lo menos con algunos ensayos hechos y algunos cartuchos como para tirar nuestros, digamos, de acero, que sería bastante interesante. El plomo es una parte importante, pero para que un modelo de sustentabilidad sea aplicable y sea real, hay que convencer a la gente también. Si no trabajamos con la parte social, con los que están en el ambiente, con todas las áreas, digamos, incluso áreas de conflicto, ¿no? Que se generan permanentemente entre cazadores y no cazadores, entre gobierno y común de la gente y la sociedad en sí. Yo creo que si ellos no están convencidos es imposible llegar a poner en práctica una sustentabilidad. Es una fuente grande de trabajo, ¿no? Pero si tiramos todos parejos, esa fuente grande nos va a durar. Nosotros somos los principales impulsores en que haya un control eficiente, que no hay. Y sumado al la problemática, dice él, de la munición y del plomo, tranquilamente se puede solucionar con munición de acero inoxidable, o sea, separaría ese problema. Y si a eso se le suma un control fehaciente con el límite, sería genial. Pero bueno, son dos cosas que parecieron estar lejos. Yo veo más posible el tema de la munición de acero inoxidable, veo muy difícil el control, por una cuestión básicamente de nuestra idiosincrasia. Pero por ahí se puede. Lo que me empezó a marcar que iba distinto a lo que yo esperaba, que era desde las autoridades, fue cuando vino Andrea Caselli. La veterinaria esta que llegó, que me dijo, yo soy una veterinaria, vos no me conocés, pero estoy haciendo un estudio acá cerca de plomo, no sé. Bueno, llegó a la escuela, estuvo reunida con unos alumnos, la esperamos, porque vino un viernes, los chicos ya no estaban en el horario que ella venía, pero se quedaron a esperarla. Y estuvimos charlando un rato todos juntos, y ahí yo me di cuenta que estuvo bueno, pero me dejó ella, cuando estuvimos charlando, que yo como maestra tenía que ir por otro lado. La EP significa la enseñanza de ecología en el patio de la escuela.
El ciclo de integración es un método científico con la C minúscula, pero en ese momento fue solo la C minúscula nada más, y consiste en plantear una pregunta sobre los alrededores de uno, después contestar la pregunta tomando datos de cualquier naturaleza según la pregunta, y después reflexionando sobre los hallazgos del estudio, y de la reflexión planteando nuevas preguntas para contestarse. Tenía que ir por el lado de enseñarle a los chicos, a los alumnos, lo que teníamos acá en nuestra zona, en nuestros montes, en nuestras cañadas, que conozcan lo que tenían, porque después de conocer venía el proteger, el cuidar, el querer conservar. Entonces ahí como que me dejó pensando en eso, que la carta estaba, pero que yo como maestra si quería podía seguir haciendo algo, o sea que no, ya, las autoridades ya pasaron al otro lado, que yo tenía mucho por hacer y era mucho por enseñar y por aprender, Bueno, que las paga, que las debe, ¿qué es? Cosas, por eso no escuché. Bueno, entonces pone... Bueno, entonces escucha. Hacele con el dedo. Soy María. Con el dedo gordito. Bueno. Capaz que están secas, por eso no salen con toda la tierra, ¿eh? Un poquito así. Bueno, entonces pone... Está reseca esta tierra. A esta del borde le vamos a agregar humedad. Vamos a sacar estas primero. Las del medio, esto hay que pagar una regadita antes de seguir repitiendo. No, pero para... Mira, así. De un lado... Tenemos que decirle a la gente, creo que es importante que los jóvenes, que se vea que los jóvenes tienen responsabilidad también y que eso haga que los mayores tomen también la responsabilidad de decir, no, nuestro ambiente es nuestro, tenemos que conservarlo. Sí, eso es lo que pienso. Nunca sentí que la ciencia estuviera divorciada de la actividad humana. Si la ciencia se dedica a contar los barbicelos de la pluma de un... Esto es una ciencia menor, no es verdadera ciencia. La ciencia tiene contacto con la realidad. La ciencia no solo produce beneficios tecnológicos, sino que interpreta los fenómenos de la vida porque está en condiciones de hacerlo. Lo puede hacer un biólogo más que una persona del común. De modo que la relación entre el científico, el investigador, y la realidad que lo rodea es de suyo, es una relación que existe. Quisiera agradecer a las familias que estuvimos hablando por teléfono estos días, que han venido con los niños. Y bueno, si podemos ya avanzar con algunas de los exámenes que les dijimos que íbamos a hacer, ya podrían ir 2 chicos que tengan de 6 años para arriba y 2 que tengan de 6 años para abajo. ¿Sí? Lo que hicimos fue justamente buscar la posibilidad de tener determinaciones de plomo en los consumidores frecuentes de pato, porque la pregunta que seguía todo esto era si estaba el ambiente contaminado, estaba el pato contaminado, ¿estarán las personas también en riesgo de exposición al plomo? Y para eso hicimos un muestreo seleccionando a los más vulnerables por ahí, que son los chicos. De alguna manera, como los chicos están todavía en un periodo de desarrollo, si están en presencia de un metal que es tóxico y potencialmente más tóxico para lo que es el sistema nervioso, de alguna manera tenemos que ver cómo prevenir esto lo más rápidamente posible. Well, you might wonder why you're sitting here talking to me. I'm a wildlife veterinarian. That's,
what do I have to do with this? Well, in this one, it kind of makes a little more sense because obviously we care about the birds. But really, my job now is much more in public health. I work almost exclusively on diseases that are a problem for people, but they're also a problem for animals, wildlife. And when I started working, originally it was only about conservation of endangered species, but I quickly learned that how can we care about endangered species or even just the environment without thinking about our role and our own health and our family's health? If people aren't being cared for, we can't afford to care for the environment and animals. Nosotros le preguntábamos a la gente de dónde sacaba el pato. Y la realidad es que la mitad lo cazaba por su cuenta. Entonces no podemos atribuir culpas acá. Es tan importante la caza de subsistencia como la caza deportiva, que era de la que la otra mitad de la población recibía la carne para el consumo. So for us, we think about One Health now, and we think about how interrelated our health is with the health of the environment and the animals that use the same environment, the same resources that we do. The other important piece of One Health that is good for a project like this is being able to bring together all of the brilliant minds and all of the stakeholders that you need to solve a problem. Para eso he trabajado toda mi vida, para eso trabajan ustedes también, para que el pueblo en general, pueda entender estos fenómenos que son complejos. La ciencia tiene una responsabilidad fundamental en eso, pero también la tenemos todos los que tenemos conciencia conservacionista. Bueno, yo vivo escribiendo, sigo haciendo, sigo trabajando, sigo publicando, sigo dando charlas cada vez menos porque hay muchísima gente capacitada para hacerlo hoy, antes no. Y eso es nuestra responsabilidad, la responsabilidad de lo que tenemos conciencia, de despertar la conciencia de los otros. Algo se ha hecho, quizá pueda hacerse más. Bueno, en este lugar que para ustedes, por lo que ustedes están viendo, hay poquitas aves, hay por lo menos 10 especies de acuáticas, ahora en este momento. El tema es que, bueno, como todas las aves, a veces es difícil verlas, y la ayuda de un binocular es imprescindible, ¿no?, para poder hacer un conteo. Si no, bueno, vemos que hay algunos flotando allá, pero yo a simple vista sé que son patos y que allá hay una gallareta, pero mirándolos es como que empiezan a aparecer la identificación de las especies. Y escuchando también. Ahí estamos escuchando una gallineta que está fuera del agua y que hoy decían que estaba caminando por ahí. Y es más palustre, está entre las totoras. Entre el turismo cinegético, o sea, el de la caza de aves, de la caza de pluma, y la observación de aves, yo creo que con el tiempo, en los últimos 50 años, esto está clarísimo, ha ido ganando cada vez más adeptos la observación de aves y perdiendo adeptos la caza deportiva. Estuve en España viendo el tema de la caza de perdices, y sin duda es algo que funciona muy bien, que ayuda a los locales a mantener una economía regional, pero ellos a su vez y a la misma vez están atrayendo observadores de aves y entonces están cuidando tanto que la caza se haga de una manera racional, bien organizada, y que no se perjudique al resto de la diversidad de especies de aves que hay en el sitio, en cada finca. Bueno, para la criolla es una cosa muy importante, creo que todos estamos de acuerdo, y para toda la zona de influencia que nos rodea, porque es uno de los primeros SEA que se inaugura en la zona, y aparte lo educativo, el cuidado, un montón de cosas que va a llevar a buen
puerto, vamos a decir, este sistema. Como ser, yo he nacido en el campo y sigo en el campo, y para mí la naturaleza es toda, mi vida es la naturaleza, y he aprendido mucho de lo que me va brindando la naturaleza. Y bueno, y esto quiero dejárselo a mis hijos y a mis nietos, que cómo hay que cuidar para seguir teniendo esta escuela que es la naturaleza. Yo como anécdota tengo lo siguiente. Nosotros teníamos en La Porteña una casa, una chacra, que teníamos una pequeña laguna. Por supuesto había patos. Entonces mi hijo más chico viene, que habrá tenido 12 o 13 años, y me pide la carabina para tirar unos tiros, se lo presto, y al rato aparece con 2 patos. Había cazado 2 patos, todo un héroe. Bueno, nos fuimos para casa. Fue y le mostró a la madre que había cazado 2 patos, todo orgulloso. Todo el mundo, bueno, pasó que había matado 2 patos. A la noche nos sentamos a cenar, y ¿qué es lo que le ocurrió? Mi mujer le había cocinado los 2 patos y se los trajo y se los puso. Decía, bueno, acá están los patos, comételos. No, dice, mamá, ¿cómo voy a comer unos patos? Dice, si los mataste es para comer, comételos. No comió pato, pero no comió nada. Así que esa es una anécdota que me quedó siempre, y le quedó grabado, por supuesto, a ellos, ¿no? Que por lo menos en el caso nuestro se mata si es para comer. No es que estemos en contra de los cazadores, pero así he educado yo a mis hijos, ¿no? Y un poco también viene la idea de que ahora quiero tener tantos patos juntos, porque es impresionante la cantidad de patos que hay en este momento, es impresionante. El estar trabajando en conjunto, digamos, seguro que sí, que te asegura ese despertar en los chicos. Cuando muchas veces en esto de cuidar la naturaleza, muchas veces uno se siente solo y se siente como que no podés con todo. Pero cuando el nene ve que es la escuela y que son personas que vienen, por ejemplo, que vienen de una universidad, que vienen de una facultad, que vienen de Tandil, y ves también el presidente de comuna que dispone en un horario responsablemente el tractor con sus acoplados para trasladarnos, y es un representante del gobierno que viene a acompañarnos desde turismo, y es alguien de Aves Argentinas que viene y nos acompaña también. O sea, el nene eso no se lo pierde. O sea, nosotros pensamos son nenes, no hay que subestimarlo. Juntando fuerza de distintos ámbitos, uno puede mejorar, y a lo que más apuntamos es, por lo menos nosotros de nuestro lado, es concientizar, sensibilizar. Es un desafío buscar el rol de la comunidad y de los locales para este tema de la observación de aves, pero es un desafío que puede dar enorme satisfacción. En realidad lo he visto por televisión y sí es interesante. Es más, yo creo que si tuviéramos la oportunidad de poder vivir de eso y cambiar de matar a poder ser, si viniera gente a mirar, sería muy genial. Fantástico. Sí. Sería ideal, porque aparte trabajaríamos todo mucho más tranquilo, con la conciencia
y más seguro, no hay que andar con municiones, con armas, y por otro lado sería prácticamente todo el año, porque en este momento podríamos estar metidos entre los juncos escondidos mirando patos, crías de patos que en invierno no las ves, o otro tipo de aves. O sea, si se pudiera vivir del avistaje de aves, sería genial, por aparte ves no solamente patos, ves de todo. Pero es lo que pensamos nosotros, hay que ver, o sea, dependemos de clientes también. Ojalá hubiera una salida laboral en donde uno pueda decir, bueno, no, listo, dejo de matar y empiezo a mostrar. Sería genial. Yo creo, y la provincia de Salta en este sentido ha iniciado un camino bastante creativo y pionero, hay que formar guías locales. Esos guías locales no tienen por qué ser expertos de un día para el otro, pero hay gente que puede empezar a recibir grupos y se va formando justamente a medida que trabaja y que se contacta con los guías que vienen del exterior, etc. Sí, es como un proyecto familiar que comenzamos, qué sé yo, como alquilando la casa, en proyecto así familiar para el fin de semana y de a poquito mis hijos van viendo ese tema del proyecto de las aves. Es un proyecto por ahí un poquito a futuro, de a poquito lo vamos viendo porque no sabemos en realidad bien si va a ser posible fomentarlo en el sentido de turismo como ellos lo están manejando. Es lindo que se concienticen y entonces eso va a traer buenos resultados. Creo que ya la casa va a ir quedando de lado, diría yo, la casa por negocio. O sea que ahí ya tenemos una conexión directa, una fuente de trabajo y una fuente en definitiva de información y de traspaso de conocimientos para los guías locales. Y bueno, todo esto en definitiva es muy formativo para la gente del lugar también y por supuesto muy apreciado por los visitantes que encuentran en la gente que vive en el sitio un compromiso con las aves de la naturaleza y del lugar donde viven. So I can bring in the most amazing toxicologist in the world to think about health of lead problems in a marsh. But if we're not thinking about the society and the cultural circumstances with a sociologist or a veterinarian to think about the health of the individual animals, how can we fix the problem? So this is where we bring together the parties that we need to address and really understand a problem and figure out how to fix it. And we don't forget any piece of the puzzle, the animals, the people, or the environment. Participar en el proyecto Custodios del Territorio para nuestra escuela, para esta escuela de La Brava, en el lugar en el que estamos ubicados. Digo en el lugar porque tenemos, nuestra escuela está ubicada, rodeada de humedales, de distintas clases de humedales. Representó para nuestros chicos y para los docentes, para los grandes y para la comunidad, comienza a hacerlo, una continuidad de aprendizajes, una continuidad de experiencias nuevas, enriquecedoras y de cambio de actitudes también, de valores, el compartir, aprender sin darnos cuenta. Eso es participar del proyecto de Custodios del Territorio. Es compartir, ir aprendiendo sin darnos cuenta. Y como dicen los chicos, hacerlo con alegría y disfrutando. Para mí tiene un valor enorme participar de esto, poder salir un poco del colegio, interactuar con lo que tenemos alrededor y dejar de ver la naturaleza como cada parte de una planta o de un animal y empezar a conocer lo que tenemos, que es enorme, es re valioso. Y bueno, más que nada eso. Y empezar también a actuar como ciudadanos y a ser conscientes de lo que tenemos, más allá de ser un chico de un colegio. Un cisne de cuello negro y 2 cocorocos. Un cisne de cuello negro más
Dos coscorobas más. Y un corvillo. Los chicos cuando llegan a sus casas es notable porque vienen los papás acá, nos comentan y comentan en la casa con entusiasmo lo que están haciendo. Y yo digo, la comunidad empezó a dar muestras porque se saben que los cambios de actitudes te llevan un tiempo, no es del hoy para mañana, pero hay papás que se van acercando y que aparte de comentarte el entusiasmo de los chicos, te preguntan otras cosas con respecto al cuidado de la naturaleza. Y respecto a mis hijos, a mí me pasa que bueno, yo de a poco va creciendo, al menos el varón, y lo ven como algo natural, nos acompañan mucho. Santino tiene 7 años, el mío tiene 8, y son de venir bastante con nosotros y lo viven como algo natural. Posiblemente yo tengo una nena de 11 y quizá en algún punto me haga algún cuestionamiento. Hoy todavía no me lo hace. Pero hasta ahora veo que lo ven como algo natural, no sé qué pasará a futuro. Puede llegar a ser un problema, pero bueno, no sé. You know, when kids get knowledge and get inspired, not only will they influence their peers and their own families, but they'll carry that ethic and that vision through their whole life. And as they continue to learn and gain experience and become adults, when they have that core ethic and value from a very young age, it'll affect all kinds of decision making in their futures, and they'll raise children that care about that resource. And so I think getting children to understand and appreciate and want to be involved and to have something that they can do that makes them feel like they're making a difference is absolutely critical. Por eso estamos haciendo una herramienta, una aplicación informática que se llama PatoGIS, con la cual salimos al campo con los chicos y todos pueden usar su notebook o si tienen sus teléfonos, y los docentes pueden aprender que la herramienta de síntesis, en este caso, es la tecnología, y la herramienta de proceso es el contacto con la fauna que hay que describir. Entonces, me parece que una de las cosas potentes del programa de custodios es esto de la interaria, ¿no? Es decir, bueno, se promueve el aprendizaje de las especies, de la fauna local, se promueve comprender los servicios ecosistémicos, comprender la importancia de la funcionalidad de esos ambientes, pero tenemos que hacer un buen informe y lo vamos a hacer en la compu, tenemos que sacar buenas fotos y tenemos que hacer una guía de aves y tenemos que a la pasada ver cómo está el monte, y para eso por ahí usamos un programa de la compu que nos permite, no sé, meter la información en un sistema de información geográfica. Entonces es validar el trabajo de campo y no negar la realidad en la cual a estos chicos les toca aprender, y a nosotros los grandes también nos toca aprender y comunicar. Nosotros estamos con aves acuáticas, pero también hubo mamás que se acercaron y me dieron el dato de que, por ejemplo, en un campo había un señor que ponía jaulas para cazar pajaritos, y no es directamente aves de acuáticas, y ellos van sabiendo esto, que custodios es el cuidado de nuestro lugar, de nuestro entorno. Entonces creo que los papás también van agarrando esa onda, ¿no? Esa mirada que queremos que en realidad prenda no solamente en los chicos, sino también que se contagie para afuera. Bueno, llegó el momento, nos organizamos, llegó la primera salida y yo me acuerdo que le digo a Daniel, no me dejes sola porque yo no sé nada. Y él me dijo, no, tranquilate, vamos a ir de a poco. Y sí, en la primera salida ya es como que los mismos chicos te van ayudando y vas aprendiendo. Porque hay chicos que tienen mucho conocimiento de especies, de características. Entonces, bueno, y de a poco me fue interesando y realmente me gusta, lo logré disfrutar. Está bárbaro porque la única forma que vamos a cuidar lo nuestro es aprendiendo de lo nuestro. Si no lo aprendemos, no lo conocemos, no lo podemos llegar a defender. Y nosotros tenemos que ayudar a los chicos a aprender nosotros para poder ayudarlos a aprender a ellos y a su vez
hay chicos acá en esta zona que conocen un montón y ellos nos aportan los datos para que podamos aprender entre todos. Y está bárbaro. Pero está muy bueno. Yo en el caso de mi hijo, cuando lo llevo al campo, está muy bueno porque, o sea, es chico, entonces me pregunta, papi, ¿qué es eso? Y le va indicando cada ave, como el nombre, todo, y para que vaya aprendiendo. Y digamos, vendría a ser una comunidad educativa. Lo estoy educando en el tema de las aves, de lo cual es muy lindo. Y también vamos en aumento, digamos, de sensibilizarnos y de comprometernos y también de contagiar. Porque hay escuelas que ya nos están preguntando, che, ¿cómo es esto? Nosotros no podemos, ¿qué tenemos que hacer para estar también y poder llevar adelante este proyecto? It's very exciting the approach that you're taking here in Argentina, and it's where maybe we've seen a lot of similarities with a lot of controversy and things with the lead bans, but here I think your approach is more exciting than we saw maybe in our home, and that is really getting the community, including the children, but the community, the private landowners, together with all of the different stakeholders to say we can make a difference here for the future of all of us. That's the only way these things really become sustainable, because as we started our discussion, people do not want to be told what to do. I don't want to be told what to do. I want to do it because it's the right thing. Educate me, preferably educate me when I'm a kid. Let me as a kid be a steward, so that lasts me the rest of my life. And when I'm owning the land or when I'm working the land, I understand why decisions I'm making are good for forever. Al principio yo no sabía, no distinguía, todos son pájaros, no tenían significado. Y bueno, empecé con Custodio en el 2013, fueron 2 años y fue muy hermoso y nada más. Bueno, yo un poco también, yo prácticamente no conocía nada, ninguna vez, y bueno, después ir conociendo un poco, es como que me incluí mucho en el proyecto y después como que me empezó a interesar un poco más, y bueno, ahora estoy bien sometido al proyecto y con ganas de participar. A los 10 años una vez pude hacer un viaje a un pueblo de campaña, a La Regueira, en el límite entre la provincia de Buenos Aires y La Pampa, más o menos. Y ese descubrimiento de la naturaleza me provocó una impresión que me dura todavía. Fue un deslumbramiento, un viaje como el de Alicia hacia el País de las Maravillas, todavía más espectacular. Descubrí un churrinche en la fronda verde o descubrí un chimango en la casa vecina, o otro chico que tenía un collar de huevos de aves distintas. Yo creí que los huevos eran blancos, la mayoría debe suponer eso, que son como los de gallina. Resulta que los huevos de la martineta son verde brillante, verde esmeralda brillante, como una joya, o los del pirincho son celeste verdosos con manchas calcáreas en relieve, blancas, como nubes. Realmente descubrí allí que había otro mundo, en el mismo mundo que nosotros habitábamos, que estaba por descubrirse. Pero fueron nada más que 15 días en el campo, fue una vivencia sensacional, pero quedó allí sin saber si eso había sido real o un sueño infantil.
A mí desde un comienzo no me interesó el tema de las aves, porque mucho no me interesaba el tema de la ecología y todo eso. Hasta que cuando el profesor empezó a traer imágenes de aves, mi mamá porque hace cursos, y todo eso me empezaron a hablar de lo que era la naturaleza. Cuando arrancamos y fuimos allá, mientras íbamos por el camino, las aves volaban, yo empecé a mirar en mi guía de las aves y empecé a ver los nombres, ver los colores. Dije, ay, mirá, allá un ocó, vuela un zorzal, y empecé así y me empecé a emocionar. Entonces cuando veía un ave ya notaba y ya la cantidad. Y después cuando empecé a ir a mi casa, empecé a contarle a mi familia todo lo que vi, todo lo que aprendí, y me seguí informando. Creo que el contacto con la naturaleza es un baño de humildad, un necesario baño de humildad para el hombre que se ha sentido al margen de la naturaleza, que cree que no es un animal.
ese poema o ese ensayo de Borges que él hablaba de un montón de cosas que el mundo consideraba importantes, pero para él los que realmente sostenían el mundo y eran las personas importantes eran justamente esas personas que nadie conoce y nadie ve, y que son casi anónimas y que hacen un trabajo escondido de todos, diminutos, nadie les aplaude, no aparecen en ninguna revista, no aparecen en la tele, no aparecen en los programas de la tarde, y son personas que todo ese trabajo lo hacen dedicado para el bienestar de toda la comunidad, olvidándose absolutamente de ellos. Y esa es la sensación que yo tengo con todo el equipo de trabajo que ha llevado adelante este documental, porque el documental no está hablando de cuidar el medio ambiente, es mucho más que eso. No es una ecología naif y new age, sino de cuidar el lugar para que se vea limpio y todo eso. Tiene que ver con la degradación de la comunidad. El mundo se cae a pedazos, se degrada. ¿Cómo nosotros no vamos a poder detener eso? Pero medianamente tenemos que empezar a conocer la realidad de donde estamos parados y de qué manera nosotros podemos intervenir en ese pequeño mundo al cual pertenecemos, en esa pequeña comunidad. Y a veces en lo que sucede en una laguna, lo que sucede con los patos, o lo que sucede en un pequeño ambiente, se ve reflejado en aspectos comunitarios, morales, éticos, culturales, históricos, de valores de nuestra propia comunidad. Todo se ve reflejado en ese descuido. Descuidar esos espacios es descuidar nuestra propia comunidad, descuidar a nuestros hijos, descuidarnos a nosotros mismos. Estar atento a todo eso es estar un poco atentos a nosotros, a cuidar lo que queda sano de nosotros o de cada uno de nosotros. Entonces hay mucho más que leer sobre todo eso que está pasando y que por suerte plantea, y tenemos ahí ese documento por lo menos para informarnos y tenerlo como un punto de partida para reflexionar colectivamente. Y agradezco que nos inviten no a entretenerlos con la música, sino a que la música sea una herramienta más para ver todos los aspectos altruistas de nuestra comunidad. Como decía Atahualpa, que sea una antorcha para ver la belleza en el camino. A pesar de todo lo que nos rodea, la música o cualquier expresión estética y artística es una herramienta para resignificar todos los acontecimientos de nuestra vida. Entonces, ojalá que nosotros podamos, por lo menos es mi anhelo del corazón cada vez que toco música, es de que sea algo que se acerque a esa idea tan simple, tan bella, pero tan contundente. Así que estamos muy felices, muy agradecidos de formar parte de todo esto y muy contentos, y espero que sea un buen momento para todos. Este lugar es bellísimo, realmente así como cuidar este teatro en el cual se puede expresar toda nuestra diversidad. Es maravilloso. En otros lugares del mundo la diversidad hace de que los países estén levantando alambrados, muros y todo lo demás. En vez de levantar alambrados y muros, hagamos teatros en los cuales toda esa diversidad se exprese y nos deje algo y nos enriquezca, y nosotros podamos nutrirla y que nos podamos nutrir de eso. Creo que entonces cualquier cosa que tengamos adelante puede llegar a ser un problema solamente por culpa de nuestra gran ignorancia y desconocimiento ante todo eso. Entonces celebro la posibilidad de que existan esas herramientas con las cuales nuestra ignorancia sea menor y que nosotros podamos aprender, y después de aprender, pero de qué pequeña manera podemos actuar y encajar en esa construcción colectiva a la cual nos están invitando en este proyecto y a la cual toda esta comunidad nos ha invitado a nosotros a formar parte. Así que muchísimas gracias, son todos muy generosos, muy amables, muy considerados, pero realmente la gente que yo más valoro es estas personas anónimas que no están arriba del escenario, sino las que hacen este trabajo y que van a seguir haciendo este trabajo después de esta celebración y después de este documental. Y ese desinterés total que tienen por ellos y por sus personas, y su interés total que tienen por la comunidad a la cual pertenecen. Así que un aplauso para ellos.